Buenos días. Listo. Entonces vamos a, como les decía, vamos a continuar con esta introducción. Como les digo, esto está basado en el libro de la OIT. Fíjense, está en el programa. Esto es básicamente como la introducción del librito. Y después vamos a ir taladrando sobre cada uno de estos puntos. No todos, porque si no, no terminaríamos nunca. Y después yo voy a ir eligiendo temas en los cuales ir profundizando, por ejemplo. Entonces, vamos a seguirnos concentrando en países en desarrollo. Vamos a hacer mucho el contraste de países en desarrollo con los países desarrollados. Esa es más o menos la meta. Entonces, se caracterizan mucho por tener mucho trabajo fuera del mercado. Eso básicamente significa tasas globales de participación baja. O sea, hay mucha gente directamente no participando en el mercado de trabajo. Eso típicamente tiene que ver con la tasa global de participación de las mujeres, vamos a hablar de eso. El tipo de trabajo es muy diferente, ya te hemos hablado un poco a lo largo de esta clase ya de cómo es de diferente los tipos de trabajo que la gente tiene. Y vamos a hablar también mucho mucho no sé, digamos, yo tengo mis dudas sobre qué tanto vamos a hablar de productividad, porque es pesadito hablar de productividad, pero también hay que hablarlo porque se mencionan muchas discusiones de política pública y vamos a hablar un poco de por qué a la gente le importa tanto el tema de la productividad. Bueno, entonces, en los países en desarrollo hay mucha gente, especialmente mujeres, que se dedican a lo que se llama trabajos del hogar. Es un trabajo, lo que sucede que son trabajos por fuera del mercado. Cocina, limpieza, cuidado de niños, cuidado de enfermos también. También hay toda una línea hoy en día que está emergiendo mucho que se llama economía del cuidado, que es tratar de estudiar, bueno, qué ocurre con esa área, esa parte económica, que básicamente o sea, hay mucha gente, pero especialmente mujeres, que se dedican al cuidado, ya sea de niños, de sus parejas, los ancianos y demás, y eso no tiene una remuneración, entonces hay preocupaciones alrededor de eso. Y eso es típicamente realizado por mujeres casadas, en pareja permanente. En cambio, en países más desarrollados, ese tipo de servicios están mucho más organizados. Normalmente hay hogares, instituciones, hay más guarderías y demás, en donde esos servicios hay remuneración por ese tipo de servicios. Entonces, típicamente, lo que preocupa hoy en día es que eso está excluido de todas las cuentas nacionales, digamos, básicamente, pero porque no tiene remuneración. Entonces, lógicamente, es porque es algo que está funcionando fuera del mercado laboral. Entonces, al no tener una remuneración es difícil, muy difícil contabilizarlo, porque no hay un dinero, digamos, no hay transacciones. Y además hay otras cosas, digamos, especialmente en países muy pobres, como es la famosa agricultura de subsistencia. Que yo, por ejemplo, para darle un ejemplo claro de eso, en muchos países muy pobres, me pasó con Uganda, que las encuestas de hogares allá, más que encuestas de hogares como uno las entiende normalmente, son más bien encuestas de agricultura, porque lo que le preguntan a la gente es más bien, no es cuánto gana usted, sino que les preguntan más concretamente, bueno, ¿usted qué produce aquí? O sea, porque claro, la mayoría de la gente no tiene un trabajo, o sea, sino que básicamente tiene una agricultura de subsistencia, entonces esa gente tiene un pedacito de tierra básicamente vive en base a eso, entonces nunca hay transacciones con nadie, entonces básicamente nunca son contabilizadas en ningún lugar, digamos. Entonces la gente sí está trabajando, pero solamente trabaja en su tierra y en base a lo que producen viven, pero no, digamos, no hay transacción con nadie. O sea, tienen que pensar unas cosas como de economía hiper básicas, digamos. Entonces, es súper interesante porque básicamente contabilizar lo que la persona gana es bien complicado, porque como los productos nunca se comercian, nunca se sabe el precio. O sea, básicamente la gente produce para vivir y ya. Entonces es complicadísimo. Entonces, la contabilización de ese trabajo es muy difícil. Así tengan los organismos estadísticos las mejores intenciones, muy difícil de contabilizar porque no hay transacciones de nada.
Después está el tema de la tasa global de participación de las mujeres. Varía mucho, digamos, obviamente entre países, mucho. Y bueno, hay varias teorías alrededor de eso. Entonces, básicamente la caracterización general es que cuando los países tienen ingresos bajos medios, recordemos que esta categorización de países en desarrollo tiene varios niveles, entonces lo que se ha estudiado mucho gracias a estas bases del Banco Mundial y demás, bueno, cómo se caracterizan los diferentes países de acuerdo a su nivel general de ingresos. Entonces, cuando los ingresos son muy bajos, la tasa global de participación de las mujeres es muy alta, típicamente porque están participando mucho entre actividades agrícolas de subsistencia. O sea, básicamente cuando le van a preguntar a los hogares, usted trabaja, y ahí hay mujeres también, típicamente sí trabajan, sí, pero muchas veces en su autoproducción, digamos. O sea, trabajan, pero mucho ahí. Digamos. En cambio, cuando está en la zona más media, entonces la tasa global de participación de las mujeres empieza a subir, digamos, esto es alto y acá ya es medio, o sea, baja, digamos, porque la idea es que hay más ingresos en el hogar, digamos, ahí se caracteriza más por una división de tareas y hay más posibilidades de que, gracias a que el hombre típicamente se dedica exclusivamente al trabajo, la mujer se dedica exclusivamente a tareas del hogar. Entonces ahí se caracteriza más por una división de tareas. Y ya después, cuando los ingresos ya son altos, entonces ya las mujeres sí ya pueden acceder mucho más a la educación, mejores perspectivas laborales, generan más recursos, tienen menos hijos, menor cantidad de hijos y típicamente se caracterizan por la tercerización de los cuidados. Entonces las mujeres lo que hacen cuando hay ya ingresos altos, digamos, en los países en general, ya lo que pueden hacer es muchas veces tercerizar los cuidados. Entonces pueden mandarlo a una guardería o a un jardín de infante o una combinación de ambas. Entonces se pueden dedicar, pueden liberar tiempo, lógicamente, a trabajar. Entonces eso hace parte, una parte, a toda la línea. Yo voy a ir tocando muchas otras áreas de economía porque laborales se conectan mucho con muchas otras áreas. Se conecta mucho con esa área que se llama hoy en día economía y género. Entonces yo lo voy a hablar un poquito. Si alguien quiere hacer un trabajo al respecto, lo pueden hacer en el lío, pero trato de no meterme en lleno en cada uno de estos temas porque cada uno de estos temas es un mundo en sí mismo. Después del tema del tipo de trabajo, lógicamente, que ya lo hemos hablado, entonces típicamente lo que hacen las encuestas de hogares, esto sí es más común, las encuestas son las mismas, lo que pasa es que los resultados varían. Entonces, las encuestas típicamente preguntan, en primer lugar, empleados. Y ya lo que hemos hablado, digamos, o sea, el tema del empleado, sea público o privado, supone la existencia de un empleador, Entonces, típicamente la persona se da cuenta, digamos, o sea, eso es casi que autodefinido por la persona, dice, yo estoy empleado por, no sé, por un individuo, una empresa, el Estado, lo que sea, pero la persona se autoidentifica, yo soy empleado de alguien. Después hay gente que son empleadores, o sea, eso es típicamente la gente que tiene algún tipo de negocio, digamos, y típicamente se caracteriza porque los encuestadores tratan de que la gente se autocalifique bien. Típicamente el empleador, para que eso tenga sentido, tiene que ser algún negocio que emplea a alguien. O sea, cuando tiene un negocio y emplea a alguien, se considera que es un empleador. Eso a uno le parece como obvio, pero a la gente a veces hay que orientarla, digamos. Eso es mucho del trabajo de los organismos estadísticos, tratar de que estén bien calificadas las personas. Después el tema de la persona cuenta propia, obviamente. Y ahí entra lo que hemos hablado todo este tiempo, es toda esa gente que se dice, no, yo no tengo empleador, no empleo a nadie, yo trabajo por mi cuenta, digamos, o sea, lo que me sale. O sea, lo que en Argentina se conoce changas, pero los latinos lo conocemos bien, digamos. El rebusque, digamos, también se llama acá. Los latinos lo conocemos bien, desde México hasta Argentina, lo que es el cuenta propia. Después están los trabajadores de una cooperativa. Este es un híbrido raro, a veces aparecen muchas encuestas, pero yo entiendo por qué la gente no habla como empleado, ni como empleador, ni como cuenta propia. La cooperativa es una figura bien interesante. Hoy en día están surgiendo algunos estudios alrededor del tema cooperativa, porque la idea de la cooperativa es más bien una firma, pero la firma pertenece a los trabajadores.
Entonces no hay un dueño de la firma. Entonces no es exactamente un empleado, porque el empleado supone que hay un empleador. Acá la persona no está empleada por alguien, porque básicamente la firma es de todos. Entonces por eso las cooperativas son una figura interesante. Se está estudiando bastante, digamos, hoy en día, porque dicen, puede ser una solución al tema de que hay veces que hay mucho conflicto entre empleados y empleadores. La cooperativa puede ser una alternativa a eso. Y hay algunos estudios que tratan de estudiar que también funcionan las cooperativas respecto de otras figuras de firma. Y después, obviamente, están trabajadores en un negocio familiar, que también es una categoría que a veces se separa bastante, porque es peculiar cómo funciona en un negocio familiar el tema del empleo. Mucha gente, a veces en un negocio especialmente familiar, trabaja de forma peculiar. Por ejemplo, mucha gente trabaja en su negocio familiar sin una remuneración. Digamos, le dicen, vaya, haga tal cosa, y la persona no le pagan. Digamos. O sea, típicamente son los hijos, los primos. Pero la familia, entonces, tiene en cuenta eso, digamos. Entonces, al final del día, alguna remuneración en algún punto habrá, pero es peculiar, porque no hay como un contrato, digamos, per se, como es en el caso de los empleados. Y obviamente después hay otros tipos de empleo que no caen en ninguna de esas categorías, que ya son más peculiares, o hay categorías también dependiendo del país en concreto. Por ejemplo, hay muchos países, como el caso de Colombia, que agregan otra categoría por aquí, por eso depende mucho el país, que por ejemplo trabajadores del campo. Entonces, trabajadores del campo es peculiar también porque trabajan para alguien, pero es como una relación muy temporal, o trabajan por temporada. Entonces, hasta que es como una categoría separada, digamos, porque no es un empleado realmente, porque no hay un contrato, pero sí trabajan por temporada. Es peculiar. Digamos, y hay muchos debates alrededor de tratar de darme una figura contractual amigable en el campo, por ejemplo. Entonces, típicamente lo que hemos dicho, digamos, solamente que ahora vamos a hacer más hincapié en eso, es el tema de que los países en desarrollo se caracterizan por una muy baja fracción de trabajadores empleados y mucho más por trabajadores de tipo vulnerables. O sea, tipo cuenta propia, más lo que se encuentra en el negocio familiar y demás. O sea, básicamente hay muy pocos empleados, y dado que hay muy pocos empleados, la teoría le dice a uno, entonces tiene que haber muy pocos empleadores. Eso es exactamente lo que pasa. O sea, no hay una buena cantidad de firmas que empleen gente en los países en desarrollo. Entonces, todo lo que hemos dicho, toda esa ingeniería teórica, digamos, que hay en cuestión de empleado-empleador, no es muy útil para analizar los países en desarrollo, porque no se aplica a tanta gente realmente, digamos. Entonces, hoy en día está surgiendo poco a poco otro marco teórico nuevo que trate de incorporar estas otras figuras laborales, tipos de trabajos diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque eso básicamente los ingresos son inestables y no tienen acceso al sistema de protección social. Vamos a hablar de nuevo del tema de la informalidad, pero con más profundidad, y cómo lo ve la OIT, porque la OIT es la que está haciendo ha hecho y sigue haciendo mucho trabajo alrededor de eso, de la informalidad. O sea, entonces ese tema de análisis salarial, de nuevo, es muy diferente porque no hay un salario, sino hay ingresos laborales, pero más que no están salarios. Entonces hay muchas investigaciones en países en desarrollo, lógicamente, que básicamente se enfocan en empleados versus cuenta propia, por ejemplo, porque son las dos grandes categorías. Hay otra, hace poco me ha pasado, que hay gente que trata de concentrarse mucho en negocio familiar, como una categoría específica. Para mí cuenta propia está bien, pero hay otra gente que dice, o sea, claro, yo entiendo, es que hay en países más pobres todavía, depende del nivel de desarrollo de nuevo, en donde básicamente la mayoría de la gente trabaja no como cuenta propia, sino en mucho negocio familiar. Entonces yo creo que tiene sentido, pero depende de dónde está parado uno, ¿no? Que es el foco del análisis. ¿Por qué? Porque el análisis, como ustedes ya se estarán dando cuenta, es muy diferente si uno está hablando de empleado, porque el empleado lo que va a buscar es enfocarse en sus retornos del trabajo y en su capital humano. Eso es básicamente lo que hace la persona que busca ser empleada. O sea, lo que quiere es educarse bien, que le den un buen trabajo y sacarle el máximo jugo a ese trabajo.
y a su capital humano, digamos, a su título y demás. En cambio, los cuenta propia es un bicho raro, porque básicamente el cuenta propia tiene que hacer un mix, y hay una literatura que está surgiendo alrededor de eso, de usar insumo, capital y habilidad, incluyendo habilidades empresariales. Entonces es como un mix como de todo un poco, digamos. Es otro tipo de pensamiento. Entonces está surgiendo una teoría que hablando, digamos, dice, hay una teoría que dice, no, es que hay una gente que es emprendedora, entonces hay gente que le llama eso emprendedurismo, me parece un término un poquillo raro para la gente de cuenta propia, pero yo entiendo el punto, digamos, que están diciendo, es que al final del día la persona que está vendiendo cosas en la calle es un emprendedor, al final del día. Lo que ocurre es que si se está haciendo una distinción entre el emprendedor, diferente, digamos, que es el emprendedor que dice, no, yo podría ser empleado, podría haber elegido ser empleado, pero yo tengo un espíritu emprendedor. Yo quiero poner una firma porque hay alguna oportunidad en negocio, entonces hay todo un análisis alrededor de eso, que yo creo que puede tener éxito. Digamos. Y de ahí es donde surge la gente que innova, digamos. Entonces hay toda una línea alrededor de la innovación, de las patentes, de lograr... ¿Qué hace, por ejemplo? Y ahí entra un poquito la línea de administración, digamos. Que, ¿qué hace que un negocio prospere? ¿Ok? Que no se quiebre y demás. Pero diferente es la otra cosa que dice, no, hay un montón de gente, que eso en lo que yo me enfoco más, y es que le llaman emprendedurismo ya de supervivencia. O sea, no es gente que voluntariamente quiso armar un negocio, sino que armó un negocio porque le tocó, ¿no? O sea, porque si no, no va a tener con qué vivir. Entonces, se trata de distinguir entre esos tipos de cuentapropismo. Y ustedes le dicen, pero me parece medio raro esa distinción. Ok, lo que pasa es que ustedes, porque están parados acá, pero hay que entender que esta gente a veces está pensando en, cuando le dicen cuenta propia, la gente en Estados Unidos, Canadá, Europa, a veces piensa en el empresario. Dice, esa gente que quiso poner su negocio. Y como que uno como latino, como parece, dice, no, no es exactamente como la firma, como el super negocio. Además, una cosa que la gente lo está haciendo porque le tocó. Entonces sí, la teoría está tratando de incorporar eso. Entonces es una teoría que está surgiendo dado lo que uno ve en la práctica, digamos. Ese es el avance de la disciplina. El avance de la disciplina tiene que ver con tratar de darle un marco teórico a eso de lo que uno ve en la realidad. Entonces, esto que les estoy mostrando es bastante nuevo. Es difícil de encontrar material al respecto. De hecho, yo recién estoy encontrando algunos trabajos 2023 que están empezando a trabajar muy fuertemente sobre eso. Entonces, también bien interesantes. Los vamos a tocar, pero como les digo, va a ser un poquito desordenado. Por ejemplo, la participación de empleados, ¿okay? Y el nivel de desarrollo. ¿Okay? Básicamente, el nivel de desarrollo es como el log de GDP per cápita. Es simplemente para que no quede una cosa gigante, sino para que la escala log se usa mucho, precisamente para que quede un poquito más compactado, digamos, la nube de puntos. Y esto, entonces, el porcentaje básicamente de asalariados o de empleados en una economía. Y lo que se ve es una clarísima tendencia positiva. O sea, es una correlación, sí, o sea, es una correlación, por lo que yo les digo en econometría. Hay algunas correlaciones que nos dan información interesante de todas formas. No es que las correlaciones sean inútiles. Acá, pero de nuevo, siempre esta cosa no se tiene que interpretar, voy a insistir mucho en esta la clase, y así como lo hago en econometría, no como causalidad, pero claramente, a medida que el nivel de desarrollo de un país es más alto, el porcentaje de asalariados es más alto. Acá está, estos son, por ejemplo, esto es Tailandia, no sé dónde estará Colombia, así que le interesa Colombia, acá está Rusia, esto creo que está Singapur, esto es Singapur, Corea, Grecia, en cambio por acá, creo que esto es Pakistán, Nicaragua, Honduras, no me acuerdo de memoria, esto creo que es Bangladesh, BGD, Bangladesh, esas son las siglas que utiliza el Banco Mundial. Entonces, hay una conexión muy fuerte. A ver, si se ponen a pensar, más o menos tiene algo de sentido. Si ustedes piensan, dice, claro, lo que pasa es que la firma, el empleador dice, no,
es más eficiente. La firma es más eficiente, la firma se puede especializar, entonces si las firmas en general hacen crecer más a las economías, entonces... ¿Cómo? Colombia no tengo idea de que está en la nube. Hasta creo que está acá. Acá, está en el medio, justo en el medio. Sí, porque Colombia está justo en el medio. Colombia tiene ingreso, está categorizado como ingreso medio alto, pero está justo ahí en el medio, como dentro de la distribución de países. Acá está, por ejemplo, Argentina, Chile, están varios de Venezuela acá. Esto está un poquito viejo, sí, ojo, que está un poquito viejo. Obviamente tendría que buscar este mismo gráfico un poquito más actualizado. Alguien quiere meterse en esto y descargar la WDI y hacer el mismo, se puede hacer, o sea, hay, lo que le digo, tema hay mucho. Entonces hay una correlación muy positiva, entonces, pero de nuevo, esta realidad que es de país desarrollado es muy diferente a la realidad de estos otros países. Entonces, se está armando poco a poco un nuevo marco teórico para estudiar estos otros países y no solamente estos otros que están por acá arriba. Hay una cosa que, de nuevo, es la famosa productividad. La famosa productividad. Hay mucha por ejemplo, hay mucha diferencia entre la diferente productividad que hay entre sectores económicos. ¿Ok? Especialmente en países en desarrollo versus países desarrollados, que va a ser el contraste que vamos a hacer permanentemente. Yo recientemente me estoy metiendo en esto de productividad porque es un concepto muy macro. Yo hacía más micro que macro, pero me di cuenta de lo importante que es y al mismo tiempo lo raro que es. O sea, vamos a hablarlo bastante, digamos. O sea, yo como lo están midiendo me parece medio que es como, ok, pero me parece medio raro el análisis. Básicamente los países desarrollados, ¿qué tienen? Mercado de productos muy integrado, muy buena infraestructura en general, entonces hay menos externalidades, restricciones externas a la productividad y hay menor asimetría en la información de los mercados de los productos. Básicamente, o sea, hay mejores cadenas logísticas, hay mejor infraestructura. Ustedes, si llegan a ir, por ejemplo, eso es el primer shock que uno tiene, por lo menos eso es lo que me pasó a mí, que cuando uno va a Estados Unidos o Europa, uno se camina por las calles y se da cuenta de que, porque las cosas funcionan mejor, que las calles están en muchas mejores condiciones, solo por empezar. Hasta las calzadas están en mejores condiciones. Entonces hay bienes públicos, como la infraestructura, que funcionan mejor. Entonces hace que los mercados de productos estén mejores integrados. Y además, y esto tiene que ver con el otro curso de economía laboral que está dando Mauricio, el profesor Salazar, el tema de asimetría de información. Entonces, en otros lugares el tema de la información está muchísimo más aceitado. Entonces, la gente encuentra mucho más rápido ofertas laborales. Eso se hace parte de una línea que no vamos a tocar en esta clase porque sería muy pesado. Entonces, por eso Mauricio está dando todo un semestre de eso. Es el tema de search and match, que es el tema de cómo la gente encuentra trabajo y los empleadores encuentran empleados. O sea, eso se hace con una modelación muy específica. Entonces, como hay más competencia en los países desarrollados, eso hace que no haya mucha dispersión en los niveles de productividad entre sectores. En los países en desarrollo, por ejemplo, en cambio, puede haber un mismo producto que es producido por una empresa multinacional y versus una microempresa. Eso es un poco peculiar. Entonces, hay mucha distribución en la productividad. Y eso también lo vamos a meter en ese tema un poco, el tema de la desigualdad, digamos, porque hay mucha más desigualdad en países en desarrollo que en países desarrollados. Y mucho tiene que ver también con la dispersión en la productividad. Y eso no es raro, porque básicamente lo vamos a estudiar porque atienden a públicos muy diferentes. Puede ser el mismo producto, pero no es exactamente el mismo producto. Porque puede ser una empresa que produce, por ejemplo, una prenda de ropa, y una cosa es la empresa multinacional que produce una prenda de ropa que seguramente es de muy buena calidad, versus una microempresa que fabrican unas prendas, sí, puede ser la misma prenda técnicamente, pero probablemente la calidad es mucho más baja. Entonces atienden a públicos completamente diferentes. Pero eso aparece principalmente en países en desarrollo. Eso lo vamos a estudiar un poco dentro de lo que se puede. Después te da una discusión ahí en la evolución de estructura económica de los países. Eso tiene que ver un poquito con desarrollo económico también. Entonces, hay mucho debate alrededor de esto. Entonces, estas son las teorías que vamos a volver un poquito. O sea, básicamente, cómo evoluciona la estructura económica de un país,
Entonces, por eso les digo que la macro se vuelve micro, la micro se vuelve macro. Al final del día todo es economía. Entonces hay un enfoque fuerte en 3 pilares: agricultura, industria y servicios. Entonces la idea es cómo evoluciona la estructura económica en términos de PIB, pero también en términos de empleo, ¿okay? A medida que un país pasa de estar en desarrollo a ser desarrollado. ¿Por qué? Porque la pregunta es, bueno, lo que estamos viendo que está pasando en esta economía ¿va hacia el desarrollo o se va hacia el subdesarrollo? O sea, esa es la pregunta que uno se hace. O por lo menos que uno observa, digamos, cuál es la característica, cómo se distribuyen estos 3 sectores en lugares desarrollados. Entonces, hay una teoría un poco vieja, obviamente de 1950, pero bueno, o sea, la idea es, sobre esas teorías un poco viejas, tratar de evolucionar. La teoría de Lewis decía, no, lo que ocurre es que una economía pasa de estar al principio, cuando está en su subdesarrollo, pasa a la industria y después de la industria a los servicios. Y más o menos eso tenía más o menos una lógica, digamos, que la idea es que eso era la transición que habían hecho todos los países que hoy en día son desarrollados. Entonces, esa es la transición. Cuando uno ve los datos, uno ve que eso es lo que ha pasado con Estados Unidos, con varios países de Europa, con Australia. Eso es lo que uno veía. Recuerden, es una teoría de 1950. Entonces, era lo que a ese momento, en 1950, se veía en los datos. Entonces decían, y había una caracterización, lo que decían, cuando hay subdesarrollo, dice, los países pasan, primero pasan a tener pura agricultura, ¿ok? Porque es lo que, bueno, al final del día una economía tiene que comer. O sea, la gente al final del día la gente tiene que comer. Entonces, o sea, si uno quiere un producto que sí o sí se va a vender, es comida. Entonces, lógicamente, la economía siempre empieza en la agricultura. Pero a medida que que la cosa se va desarrollando, se va pasando hacia la industria. Claro, porque a medida que ya se satisface la comida, la gente empieza a desear bienes. Entonces los bienes tienen que ver con infraestructura, con bienes, o sea, cosas. Entonces ya estamos hablando de, banco, suelo, cemento, o sea, cosas que son para fabricar. Y después al último empiezan a aparecer ya los servicios. Ya los servicios son cosas según esta teoría, se deberían enfocar exclusivamente las economías más desarrolladas, que son todos, o sea, donde ustedes ya empiezan a meter salud, educación o cosas técnicas, digamos, desarrollo de innovación, cosas muy técnicas, digamos, que son los que tienen mayor valor agregado. Entonces, ahí es donde uno ya, en teoría, según esta teoría, uno ya debería estar en el máximo de desarrollo. ¿Ok? Obviamente, a mayor ingreso, entonces, la demanda de bienes agrícolas disminuye y se pasa a bienes manufacturados y al último se empiezan a demandar servicios, que está conectado con lo que decía recién. O sea, como va mutando la demanda relativa de cada uno de estos bienes a medida que se va teniendo más desarrollo en la economía. Y obviamente ese cambio en la demanda de producto es lo que contribuye a explicar los cambios, obviamente, de la estructura económica y, obviamente, del empleo. Eso lo vamos a estudiar. Entonces, como es solamente la introducción, y vamos a ver qué de esto que dice Lewis hoy en día, decía Lewis en su teoría, cómo se contrasta con lo que uno ha visto en la realidad. En la realidad de los países en desarrollo de 1950 a hoy. Estamos hablando de cosas que son un poquito viejas. Después hay otra cosa, esto ya podemos tocar un poquito de cosas de actualidad, el tema del comercio, ¿ok? Entonces ahí el comercio internacional, digamos, o sea, por eso también ustedes estudian en comercio internacional o economía internacional. Creo que ahora se va a volver un énfasis, me parece, bueno, pero está bien, digamos, es que hay que permitir que la gente se quiera especializar. Básicamente hay muchas teorías en torno al comercio internacional y la idea, digamos, al menos teórica, es que el comercio internacional debería reflejar el continuo de factores relativos de los países. Entonces la idea es que las exportaciones de los países en desarrollo deberían depender de su mano de obra no calificada, porque eso es lo que máximo tienen las economías en desarrollo, mientras que las exportaciones de los países desarrollados se deberían caracterizar por su mano de obra altamente calificada. O sea, la idea es que los países en desarrollo tienen una mano de obra menos calificada y son abundantes en esa mano de obra, mientras que los países desarrollados tienen
mucha más mano de obra calificada. Entonces, la teoría dice que las economías deberían especializarse en aquellos productos en los que son, en los factores de producción que son relativamente más abundantes. ¿Okay? Por eso ustedes ven los modelos estos de 2 por 2 por 2 por 2, que son 2 países, 2 factores, 2 productos. ¿Okay? Ese es el modelo más básico. Y ahí uno puede, obviamente, hacer unos modelos mucho más sofisticados. Pero el modelo más elemental es ese, que le dice que ustedes tienen 2 factores, 2 productos, y el resultado que les da el modelo es que la economía en eficiencia deberían enfocarse en la producción de aquellos bienes los cuales son mucho más abundantes. Y eso tiene lógica. ¿Okay? Pero obviamente hay varias preocupaciones alrededor de eso. ¿Okay? Hay varias preocupaciones alrededor de eso. Porque básicamente esos cambios estructurales que acabamos de hablar no está ocurriendo. No está ocurriendo. ¿Por qué? Porque básicamente esto, o sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Hay que pensar que esto es una carrera. O sea, no hay que pensar estático, entonces hay que pensar dinámico. Y básicamente lo que les pasa a muchos países es que están tarde entrando a la carrera. ¿Okay? Entonces se quieren industrializar, pero es difícil volverse industrializado cuando la competencia internacional en el mundo globalizado es súper pesada. Entonces competir es complejo. Digamos. Entonces emplear esa mano de obra no calificada con una competencia tan fuerte en los mercados internacionales es difícil. ¿Okay? Entonces, esa progresión clásica no es tan evidente ya. O sea, esa teoría de Lewis, si bien estaba bonita en la teoría y era lo que él veía, el mundo globalizado de hoy en día le ha mostrado que, bueno, sí, pero usted está pensando en un mundo en aquella época que no estaba tan global. O sea, había globalización, sí, pero no a los niveles que hay hoy en día. Entonces la competencia es mucho más feroz. Entonces básicamente lo que se está viendo es que en vez de haber sector manufacturero, en muchos países están desapareciendo las industrias y especialmente en los países menos adelantados. ¿Okay? Bueno, entonces es un lío, digamos, porque si uno no pasa por esa fase, entonces la pregunta es, entonces las economías van a pasar directamente de agricultura a servicios. Bueno, entonces, ¿cuál agricultura, cuál servicio? Entonces ahí es donde empieza el debate. Pues especialmente por el tema y no solamente la competencia, sino el cambio tecnológico, que era lo que habíamos hablado, por eso la teoría sí sirve, no es que hay que descartarla. El cambio tecnológico está haciendo también que la necesidad de empleo en la industria sea mucho menor. Hay mucha industria manufacturera altamente tecnificada que básicamente hace que se puedan producir muchísimas manufacturas con muy poca mano de obra. Entonces, si uno va a depender de la industria como un sector que emplee mucha mano de obra y les pague bien, probablemente eso sea muy difícil. ¿Okay? Probablemente eso sea muy difícil. Y la mano de obra no calificada, la abundancia de mano de obra no calificada y de bajo costo ya no es rival para eso. O sea, por ejemplo, el país que hizo una apuesta grande de décadas en eso, que viene desde los 80, es China. China hizo enormes inversiones en términos de capital humano y de tecnificación desde los años 80 a hoy, se han pasado ya casi 40 años, y bueno, ya hoy en día para los países que están en desarrollo, que están recién entrando en esa carrera, competir contra China es muy difícil, muy difícil. Bueno, por eso explica en parte, hay otros factores, en parte todos estos movimientos que está habiendo proteccionistas y demás, porque muchos se están dando cuenta de que quizás no sea tan bueno el mundo globalizado. Bueno, eso es un lío. No vamos a entrar en el tema de globalización, pero lo vamos a mencionar cada tanto. ¿Okay? Y además está el tema de, ok, si la gente no se puede emplear en industria, entonces le toca servicios. O sea, en algo la gente se tiene que emplear. Entonces, pero ¿en qué servicios? Esa es la gran pregunta, porque el servicio es muy grande.
Porque básicamente recuerden que el modelo de Lewis, o sea, suponía que había una conexión entre aumentar el sector de servicio y el desarrollo económico. Entonces hay muchos países en desarrollo hoy que no tienen un bajo sector industrial y un fuerte crecimiento en el sector de servicios. Pero lo que está ocurriendo entonces es que la pobreza rural se está transformando en pobreza urbana. Eso es lo que básicamente está ocurriendo. O sea, la pobreza se está trasladando del campo a la ciudad, pero la gente no está resolviendo su situación de pobreza. O sea, básicamente lo que pasa es que la gente pasa del campo porque no consigue vivir de la tierra, pero llega a la ciudad y lo que empieza a hacer es vender a hacer venta ambulante, dedicarse a recolección de basura, trabajo que máximo, que yo trabajo en algún restaurante, pero básicamente todas actividades que son de muy baja productividad. ¿Okay? Bajo valor agregado, bajas remuneraciones. O sea, seguramente con alguna mejora respecto de la situación que estaban teniendo en el campo, pero no es que salen de su situación de pobreza. Ahí está la preocupación. ¿Okay? Entonces, hay mucha, esa receta que era clásica de Lewis de 1950 se está viendo cuestionada, y lo que se preguntan hoy en día es, bueno, ¿cuál es el camino al desarrollo? Bueno, entonces hay muchos caminos al desarrollo. Entonces, ¿cuáles son? La gran pregunta que está viendo hoy en desarrollo económico es, bueno, ¿cuáles son los caminos para cada país en particular o grupo de países en particular más adecuados para alcanzar el desarrollo económico? Porque recuerden que estamos analizando países que están en desarrollo para países que estén desarrollados. ¿Okay? Por ejemplo, hace 50 años, cuando eran esas teorías o más, los servicios avanzados y comercializados prácticamente no existían. Hoy en día, con las tecnologías, ustedes perfectamente pueden exportar servicios. Hay mucha gente que trabaja en forma remota. ¿Okay? Y de hecho, la pandemia demostró claramente eso. Que muchísima gente podía estar desde su casa trabajando. Eso es una suerte de exportación de servicios. Entonces la gente ya no hace, o sea, esas cosas, porque antes el sector servicios se decía que era el típico ejemplo de un sector no transable. Hoy en día eso ya está en cuestionamiento, o sea, el flujo de servicios está cambiando. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos? Entonces, uno se puede una economía, por ejemplo, en desarrollo, se puede concentrar en servicios, no en estos servicios, pero en otro tipo de servicios y exportarlos y ser estratégico en eso. Bueno, hay que verlo cómo se puede hacer. Por ejemplo, el ejemplo del call center, digamos. Ese es el gran ejemplo, pero hay muchos. Digamos. Está, por ejemplo, el tema de la programación. La programación es uno de los grandes servicios de más valor agregado que se exporta. ¿Okay? Y es algo global. Pero obviamente, ¿por qué? Porque básicamente la competencia global hace muy difícil la entrada en el sector manufacturero. Después está el tema del capital humano. Lamentablemente este librito, ya me di cuenta que su capítulo de capital humano deja bastante que desear. Pero voy a tratar de sacar elementos de otros libros que hablen sobre el tema del capital humano porque es probablemente uno de los factores más importantes. Y hace que los países en desarrollo logren pasar a estar desarrollados y es uno de los determinantes más importantes de la inserción laboral, la calidad del empleo y demás. Por ejemplo, las escuelas son un complemento del progreso tecnológico y obviamente los países en desarrollo tienden a tener malos indicadores de capital humano, básicamente resultado de una mala calidad en educación. La calidad de las escuelas típicamente es baja, hay repetición de grado, alta tasa de deserción, maestro ausente. Entonces, esto de capital humano hace mucho el área de economía de la educación. ¿Okay? La gente que le gusta economía de la educación, hay una infinidad de papers que estudian esto, de por qué pasa esto y cómo buscar resolverlo. ¿Okay? Además, por ejemplo, la existencia escolar está determinada por la fluctuación de los ingresos. Entonces, también pasa en países en desarrollo, y eso tiene sentido, lamentablemente, que uno entiende perfectamente que un hogar muy pobre no puede permitirse muchas veces que los niños, adolescentes o incluso los jóvenes ya es más conflictivo todavía, permitirles dejarlos en las escuelas cuando básicamente hay cero o nulos ingresos en el hogar, digamos. Muchas veces se necesita que esos niños o adolescentes estén trabajando. Por duro que eso suene, digamos, o sea, eso es una realidad. Entonces, obviamente, cuando fluctúan los ingresos del hogar, hay mucha deserción. Y además, tristemente también,
hay muchos países en donde las élites, se ha diseñado a veces sistemas educativos que están apuntados hacia las élites. Claro, las élites lo que hacen es, o clases altas, si lo quieren poner otra etiqueta, como son los que típicamente están en el gobierno, tristemente en muchos lugares lo que hacen esos mismos grupos es hacer un sistema educativo, pero que los beneficie a ellos mismos, en vez de buscar precisamente extender educación primaria y secundaria para los grupos menos favorecidos. Bueno, entonces esos son problemas que son más complejos de resolver. Pero eso explica obviamente mucho de los bajos niveles de productividad, porque básicamente la gente casi no tiene educación, digamos. Es muy, a ver, en el caso extremo, es muy difícil pretender que alguien sea súper productivo si no sabe leer ni escribir, digamos. O sea, hay que pensar ese tipo de cosas. Y de hecho, y también en contraste, los países que han tenido mucho éxito, si ustedes quieren pensar en ejemplos más o menos recientes, los famosos tigres asiáticos, como el caso de China y otros países, invirtieron fuertísimo en educación precisamente para salir del subdesarrollo. Entonces sí es un factor importante. Y obviamente vamos a ver que hay un tema de círculo vicioso también, eso también se estudia mucho en desarrollo económico, que claro, como hay bajo capital humano, no hay muchos incentivos en invertir en capital fijo, porque dicen, no, si yo no tengo una mano de obra muy poco productiva, incluso si yo soy un empleador, tengo muy pocos incentivos a tener grandes fábricas, a crecer, invertir y demás. Entonces, básicamente, los incentivos a la inversión también son muy bajos y entonces termina generando una trampa ahí, que básicamente de baja productividad por bajo capital humano y bajo capital físico. Entonces hay un tema educativo, ¿ok? Entonces entre educar y cambiar la estructura de un país, ¿ok? Y obviamente a mayor riqueza y mayor crecimiento urbano la gente va más a la escuela. Y obviamente una fuerza laboral educada facilita la diversificación, que ese es otro tema de desarrollo económico, que se dice que lo mejor es que la economía sea diversificada, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente son principios también económicos, que es como no poner toda la canasta en un solo sector, digamos. Si uno está demasiado especializado en un solo sector, o sea, a pesar de que ese modelo de economía internacional de 2x2x2 dice que uno se tiene que especializar, también hay otra teoría que dice, no, lo que usted, que si usted le pone dinámica a eso, hay un lío ahí, porque si usted depende demasiado de un solo sector y ese solo sector entra en crisis, digamos, entonces todo el mundo entra en crisis. Entonces no es tan, o sea, es bueno, pero no tan bueno. ¿Ok? Entonces veamos, por ejemplo, tema de la agricultura, por ejemplo, y el sector, la gente que tiene más educación secundaria. Entonces también uno ve una relación negativa, o sea, a medida que la gente más se educa, menos se dedica a la agricultura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente la gente que se educa más desea emplearse en sectores con mucha, ¿cómo se llama? Con mucho uso de ese capital humano que uno está adquiriendo. Entonces, típicamente el sector agricultura no tiene tanto capital humano como un montón de otros sectores. Bueno, llegamos hasta ahí, vamos a hablar de todo esto, es simplemente un brochazo general. Es un brochazo general de todos los temas que voy a tratar. No estoy diciendo que los voy a cubrir, porque hay un tiempo limitado en el semestre. Y además yo tengo ganas de ver, y vamos a empezar la semana que viene con eso, que son los trabajos de ustedes. Quiero ver buenas ideas. Porque como les digo, hay mucho tema. No me digan que no se les ocurre nada. Tema hay mucho, mucho. Entonces, por ejemplo, uno de los tantos temas que se puede tocar es el crecimiento de la economía, la distribución del ingreso, el empleo y la pobreza. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta que se hace a la gente es si el crecimiento económico es suficiente para reducir la pobreza. Hay debates alrededor. Y el debate muchas veces tuvo que ver con decir, no, eso creo que era como en los principios de los 90, como en 1990 básicamente. Creo que había cierto, bueno, quizá lo puedo tocar, o si quieren lo hablamos un día de eso, o lo pueden estudiar seguramente en alguna clase de historia económica lo han tocado, el famoso consenso de Washington. ¿Han escuchado sobre el consenso de Washington? ¿Qué es el consenso de Washington? Bueno, ya voy a buscarles algún buen material. Tengo ahí un paper
podría sintetizar ese paper, de qué era el consenso de Washington. Pero entre tantos puntos del consenso de Washington, allá por los 90, la idea era que básicamente no era necesario enfocarse en pobreza, porque decían, no, si usted se enfoca en crecer, digamos, en crecer, o sea, naturalmente la pobreza tiene que bajar. Entonces decían como, no es necesario concentrarse en la pobreza, porque con que la economía crezca, la pobreza se tiene que reducir, esa era la idea. Está bien. El tema es si la pobreza se reduce con la mayor productividad, vamos a hablar sobre productividad, con mayores empleos o una combinación de ambas. Entonces hay un tema, claro, que es lo que uno presumiría. Entonces lo que usted está suponiendo detrás de eso, de lo que acabo de decir, usted está suponiendo que con mayor crecimiento, eso significa más empleos, mejores empleos, y si la gente consigue, más gente está empleada y la gente consigue buenos empleos, ergo la pobreza se debería reducir. Esa es la cadena que uno está pensando. ¿Ok? Esa es la cadena que uno está pensando, implícitamente. La pregunta que uno se hace es si eso es cierto. O sea, porque eso es el marco teórico que uno tiene en la cabeza, pero ¿es cierto o no es cierto? Veamos la teoría. Entonces, la idea es que la pobreza, bueno, vamos a hablar antes de entrar en pobreza, para que quede claro qué es pobreza, por las dudas. Ah, no está abierto. Me olvidé. Pero ya, listo. Para que quede claro, para que todos estemos de acuerdo, ¿qué vamos a entender por pobreza? Entonces, dan los ingresos, vamos a hablar mucho de eso, dan los ingresos y la idea, recuerden que la pobreza, hay muchas mediciones, que hay una línea de pobreza, más allá de cómo te definía, vamos a hablar que hay varias definiciones de la famosa línea de pobreza, pero la idea siempre es que hay una distribución de ingresos, típicamente es asimétrica, y que la gente que está por debajo de alguna determinada línea es pobre. ¿Okay? Y la idea, recuerden, del crecimiento, el crecimiento económico, la idea del crecimiento económico es que el crecimiento económico permite que esto se mueva hacia allá, todo se corra a la derecha, entonces que la porción de gente que está debajo de la línea de pobreza se vaya reduciendo. ¿Okay? ¿Se entiende rápidamente, digamos, de qué estamos hablando entonces? ¿Okay? Entonces, la idea es que el crecimiento, digamos, mejora, o sea, desplaza toda la curva hacia la derecha y logra mejor reducir la pobreza. Entonces, la pregunta es sobre qué dice la evidencia. ¿Okay? Recuerden, el nivel de ingreso, típicamente, para al menos a nivel país, digamos, porque de vuelta, macro, micro es macro. El nivel de ingreso típicamente se mide por PIB o, que me parece más razonable, PIB per cápita. Como que el PIB per cápita es un poquito más acertado. Entonces, en pobreza hay líneas absolutas, líneas relativas. La absoluta es lo que yo creo que es más razonable. Digamos, que dice, no, hay una línea, hay un nivel, hay una canasta básica, digamos, que un individuo o un hogar, típicamente se hace con un hogar, que se necesita como, y bueno, y los organismos estadísticos hacen ese esfuerzo, lo que pasa es que obviamente eso hace que cada organismo estadístico tenga sus propios criterios. Dice, hay una canasta mínima, digamos, que se necesita para vivir, ¿ok? Para básicamente no ser pobre. Eso incluye típicamente alimentos, y algunos servicios, ¿ok? Y algunos servicios y bienes. Típicamente eso es comida elemental, digamos, y, por ejemplo, educación, salud y no me acuerdo qué otros servicios, pero típicamente son esos elementos más algunos, que son seguramente algunos bienes. Se calcula el costo de esa canasta y lo que se hace es ver cuánta gente es capaz de alcanzar esa canasta y cuánta no. Es simple, eso es una línea absoluta. Varían por país, obviamente,
Pero para comparaciones internacionales, yo no soy el gran convencido de la internacional, pero eso es lo que se ha hecho el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Por ejemplo, pensar a veces simplemente $1.25 o $2 por día. Me parece un poco extremo, especialmente cuando uno lo pasa a dólares. Yo siempre le digo a todo el mundo, mira, pasar cosas a dólares, eso es medio... yo entiendo en qué contexto se hace, pero ojo con el tema de pobreza, porque el tema es dólar a cuánto, digamos, o sea, el dólar de qué momento, o sea, es medio raro pasarlo a dólares. Hay que tener cuidado, o sea, no es que no se haga, y de hecho el Banco Mundial lo hace, pero hay que tener mucho cuidado con pasar las cosas a dólares. Yo creo que tiene más sentido las líneas absolutas que hacen los organismos. Después hay otra, la relativa, que eso sí lo usan muchos países en Europa, que es una medida en relación a la totalidad de la distribución del ingreso. Por ejemplo, en la Unión Europea lo que se hace es decir que un hogar es pobre si el hogar tiene un ingreso menor, o sea, se saca el ingreso por medio de toda la distribución y después se saca la mitad de eso, digamos, entonces si la persona gana menos del 50% del ingreso promedio, es considerada pobre. Entonces es una medida relativa. Está bien, digamos, o sea, lo que pasa es que bajo ese criterio siempre va a haber pobreza en todos lados. Está bien, digamos, o sea. Entonces, por eso le digo, las medidas de pobreza hay que tomarlas con un grano de sal, quizás, porque la comparabilidad que se pueda tener a veces es difícil. Pero bueno, yo de todas formas les voy a mostrar algunas estadísticas, de todas formas. Obviamente entonces, que se reduzca la pobreza, ya sea como sea que esté medida, digamos, va a depender obviamente cómo se distribuye esos ingresos extra del crecimiento económico. Entonces, eso es materia de estudio de la conexión entre crecimiento económico y pobreza. Entonces, ¿qué se ve? Digamos, por ejemplo, he sacado los números pobreza con línea nacional. Esto me parece a mí que es más razonable. O sea, pero básicamente el problema que tiene esto es que uno depende que el organismo de estadístico nacional del país haga el cálculo. Hay lugares que no lo hacen. O no lo hacen muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿dónde anda Honduras? Honduras tiene un 70%, y pues eso que creen que la pobreza es alta acá. Honduras es 74%, es una cosa increíble, digamos. Países de África, Guinea-Bissau, Níger, Mali, bueno, muchos de África, Burkina Faso, acá está Colombia. Estos son datos de 2021, hoy en día que eso creo que está un poquito más abajo, está como en 33, ¿ok? Entonces, Colombia, que es típicamente el interés de la clase, está con un nivel de pobreza bastante alto, digamos, ¿ok? Bastante alto. Está incluso por arriba de Kenia. Pero hay países que también tienen unas tasas de pobreza altas, como Argentina. Porque la gente cree que allá no hay pobreza, digamos, por razones que no entiendo, digamos, pero hay mucha pobreza en Argentina. Pero mucha, o sea, ya están en niveles parecidos. Bueno, y ahí es donde viene el tema de tratar de reducir esa pobreza en la gestión actual, que es la nueva presidencia, y con las nuevas políticas. Bolivia también se ha caracterizado históricamente por tener tasas de pobreza alta. De hecho, antes estos números estaban al revés. De hecho, hay mucha migración de Bolivia hacia Argentina precisamente por los altos niveles de pobreza. Después vienen, por ejemplo, también Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Perú. Entonces, fíjense que toda Latinoamérica en general tiene tasas de pobreza relativamente altas. Ahora, ¿cuáles son los países que tienen tasas de pobreza bajitas? O sea, porque traté de poner las dos cosas, eso es importante a la hora de hacer gráficos, que tienen la misma escala, si no, no se entiende. Entonces, fíjense, son los países de Europa, ¿okay? Que tienen tasas ya bajitas. Pero nunca es cero, eso es lo interesante, nunca es cero. Nunca es cero. Entonces, por eso a mí me hace, gracias, no, me parece triste cuando muchas veces en las campañas dicen, pobreza cero, vamos a lograr pobreza cero. Bueno, medio difícil. Cero, cero no hay en ningún lado, o sea que medio complicado alcanzar pobreza cero. Reducirla sí, es perfecto, pero incluso en países como Finlandia no tienen pobreza cero. Entonces, buscar pobreza cero suena bonito, pero no es real. En cambio, por eso es que a la gente le gusta un poquito más el tema de las medidas de eso de usar dólares por día. Puede ser.
Digamos, puede ser. Que es, por ejemplo, ver, ejemplo, en la República Central de África, el 66% de la gente gana por debajo de 2.5 dólares por día. O sea, también es otra medida fuerte del nivel de pobreza que hay en estos países. Y fíjense que acá sí aparecen un montón de países de África. Acá está India, ¿okay? Y Colombia, fíjense, ya aparece acá abajito. Así que Colombia, si uno se pone a pensar bajo esos criterios, tendría una tasa de pobreza bastante baja, 7.3. Pero por la de eso les digo que no sé qué tan buenas. Pero claro, al mismo tiempo tienen en este lado, sí hay países que básicamente tienen unas tasas entonces de pobreza cero o cercanas a cero, bajo este otro criterio. ¿Ok? Pero por eso me parece interesante mostrarles las dos, de cómo cambia completamente la visión que uno tiene con una y la visión que uno tiene con otra. Entonces, ¿qué es pobreza exactamente? O sea, ¿dónde pone uno esa línea? Por eso les mostré rápidamente el gráfico, la figura. Bueno, ¿dónde pone uno la línea? Hace que las cosas cambien bastante. ¿Okay? Entonces, obviamente, todas esas medidas se hacen en base al ingreso. ¿Okay? Y todas las medidas de desigualdad, igual como es la pobreza, se hacen en base al ingreso. También se pueden calcular de otras cosas, como riquezas, oportunidades. De hecho, yo trabajé en un libro que es sobre desigualdad de oportunidades, pero es difícil. La gente dice, no, pero la riqueza y demás. Riqueza es bien difícil. Bien difícil. O sea, por eso se usa más ingreso. Por ejemplo, hay un muy buen artículo, lo debería haber guardado, esos son los artículos que uno lee y uno debería guardarlos. Un artículo de The Economist que habla lo difícil que es medir, por ejemplo, la desigualdad dentro del 1% más rico. Y eso tiene sentido, digamos. ¿Por qué? Porque la gente que está en el 1% más rico ya casi no depende mucho de su ingreso laboral. Casi que el ingreso laboral se vuelve anecdótico para ellos. Ellos que empiezan a tener firmas, acciones, bonos, títulos, tierras. Entonces, medir qué tan rica es una persona, es bien difícil. Por otro lado, que también la gente esconde eso, ¿no? O sea, pero también, incluso si la información fuese transparente, es muy difícil. Porque, ¿cómo evalúa, por ejemplo, supongan ustedes, cómo evalúa uno un pedazo de tierra? O sea, no es lo mismo una hectárea en un lugar que una hectárea en otra, digamos. O cómo evalúa uno en empresa. El título en el libro, las acciones, el rendimiento de los... O sea, es difícil, es bien complicado. Entonces, por eso la mayoría de la gente se hace la perezosa y usa solo ingresos. ¿Okay? Y típicamente el grueso de los ingresos laborales o algunos que otro ingreso. Pero trata de no meter cosas de riqueza, porque es bien difícil. ¿Okay? Entonces la gente le pregunta en las encuestas de hogares, que es lo que normalmente se usa, ingresos laborales y no laborales, entra ahí, por ejemplo, pensiones, transferencias, qué sé yo, pues no me sale el nombre ahora, remittances, la transferencia de otros países, básicamente plata que a uno le llega de otro lado. La medida más usual de desigualdad entonces también es el Gini, ¿ok? Hay otras medidas, si que quieren meter y quieren que nos metamos en eso, yo les doy una clase, no voy a toda la clase sobre eso. De hecho, se puede hacer una clase entera de economía de la desigualdad. Pero la mayoría usa el Gini, porque es fácil de entender. ¿Quién no entiende el Gini? ¿Entienden de qué se trata el Gini? ¿Quién no sabe del Gini? Yo no acuerdo. Bueno, vamos rápidamente qué es el Gini. Antes de mostrar los índices de Gini, que es desigualdad. Que no es lo mismo que pobreza. Bien, entonces, pobreza es esto. Lo que cambia es donde uno pone la línea, lo que acabamos de ver. Porque depende de dónde uno pone la línea o cómo uno define esa línea. Gini, en cambio, es diferente. Gini lo que se hace es poner acá porcentaje de... son dos porcentajes básicamente. Esto es porcentaje. Esto es porcentaje de personas o de la población, porcentaje de la población. Y acá abajo se pone porcentaje de ingresos. Entonces, y esto va de 0 a 100
y esto va de 0 a 100. ¿Okay? Entonces, lo que se dibuja es básicamente una caja. Entonces, la idea es que lo que se hace es comparar respecto a una perfecta distribución de ingresos. ¿Okay? O sea, si todo el mundo ganase exactamente lo mismo, ¿qué debería pasar? Debería haber una línea de 45 grados. O sea, a medida que nos vamos moviendo, el 1% de la población debería tener 1% del ingreso, el 2% de la población 2% del ingreso, y así sucesivamente. O sea, debería ser perfecto, debería ser una línea de 45 grados. Entonces, esto son 45 grados. No, 45%, 45 grados. En la línea de 45 grados. ¿Okay? ¿Lo han visto alguna vez o no? ¿Okay? Bueno, entonces hacemos entonces un repasito rápido. ¿Okay? Para los que no se lo acuerdan. Pero en algún punto lo tienen que haber visto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esto en la práctica no pasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre típicamente? Lo que ocurre típicamente es que pasa algo como esto. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, entonces el 70% del ingreso lo tiene, por ejemplo, el 10% de la población. O no sé, 30. ¿Ok? Una cosa así. También se pueden girar los ejes. No me acuerdo si era al revés los ejes, pero el gráfico es más o menos parecido. Y la idea es que lo que se hace es dividir esto, en esencia, en... Uy, ¿por qué? Se me fue. Toda esa área dividido en este triángulo. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos, que hay dos extremos de posibilidad. Cuando esta pancita, entonces es muy sencilla la idea. Por eso el Gini es tan amigable. Entonces, a medida que nos vamos acercando, que esa pancita es delgada, entonces estamos más cerca de la igualdad. Entonces, a medida que nos alejamos de la panza, que la panza se vuelve gorda, digamos entonces se aumenta la desigualdad. ¿Okay? Entonces, muy sencillo. Entonces, básicamente esto tiene dos medidas extremas, el 0 y el 100. O sea, porque es una fracción al final del día. Porque es la panza dividido en el triángulo. ¿Ok? Entonces, es una división, nada más. Digamos. Entonces, va de 0 a 100. Y lo que entiende perfectamente que el 100 es que la máxima desigualdad, y esto es la mínima desigualdad. La mínima desigualdad. Pero por eso es tan amigable, digamos. O sea, todo el mundo lo entiende y dice, cuanto más grande sea este número, peor está en términos de desigualdad. No es complicado, por eso es amigable, por eso a la gente le gusta. Entonces, el Gini es lejos el más usado. Si después quieren aprender otras medidas, se pueden hacer, son mejores. Hay una ramita, digamos, de economía que se dedica a eso, a estudiar la propiedad de los índices de desigualdad. ¿Okay? Pero el Gini es por lejos el más usado. Colombia, tristemente, tiene la mala reputación de tener una de las mediciones de desigualdad más altas del planeta. Casi siempre arranquea allá arriba. Allá arriba. Arriba. De segundo está Brasil, donde también Brasil está arriba. A mí lo que me llama honestamente la atención es que por aquí haya pocos países africanos. O sea, con excepción de República Africana Central. Y resulta que cuando uno descarga los datos, y eso es un ítem que la gente a veces no se da cuenta, casi hay pocas medidas de desigualdad para países africanos. ¿Por qué? No tengo idea, pero uno descarga del Banco Mundial y no están. ¿Okay? Entonces, a mí eso sí me genera una cierta alarma, porque digo, yo estoy seguro que si uno hiciera la medición en países africanos sería más alto todavía. Pero segurísimo, debe ser que por alguna razón no se hace. Pero fíjense que básicamente los que aparecen acá casi todos son países de Latinoamérica, el grueso. Fíjense, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Argentina, Bolivia, Uruguay. Entonces, en Latinoamérica sí se hacen esas mediciones. Y bueno, si uno se va a restringir a Latinoamérica, sí, lamentablemente Colombia tiene uno de los índices de desigualdad más altos. Sí. O sea, da un índice de 55.1. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otra cosa. Incluso en los países más igualitarios, el índice llega, por ejemplo, que yo en Bélgica, 26.6. O sea, es la mitad. O sea, aquí es 0, 0, 0
no se alcanza. ¿Okay? Incluso en los países más igualitarios. ¿Okay? Entonces, cero no se alcanza, evidentemente. Eso también uno tiene que como matizar un poco la discusión. Pero sí, Colombia tiene uno de los índices más altos. La gran pregunta que uno se hace, y eso es materia de estudio, obviamente, es, bueno, ¿qué hace que ciertos países sean más desiguales que otros? ¿Okay? Es un tema en sí mismo, obviamente. Lo que vamos a estudiar, digamos, a los efectos de esta clase, ve específicamente lo que es crecimiento y empleo, obvio, digamos. ¿Okay? Por ejemplo, y hay un tema, una cosa muy famosa, muy interesante, de allá de 1955, un poquito viejo, pero todavía se usa como marco teórico, el tema de la famosa curva de Kuznets, que decía que hay una relación de U invertida entre crecimiento y desigualdad. Entonces, ¿qué decía él? Decía básicamente que a medida que un país se desarrolla, lo que dijo él es que la desigualdad, esa que está acá, medida puede ser con un Gini o con otras cosas, él decía que básicamente la desigualdad, usted va a crecer, o por lo menos crecimiento y desarrollo económico, lo que él decía es que había una relación así, que básicamente los países pasan por su nivel de desarrollo y que a niveles bajos, digamos, que básicamente la desigualdad va a ir subiendo, digamos, y él tenía su teoría. Él decía, cuando usted crece y está pasando del subdesarrollo al desarrollo, necesariamente la desigualdad va a subir, pero hay un punto en donde ya después empieza a bajar. Y la idea de él, que era interesante, digamos, decía, claro, lo que sucede es que, lamentablemente, cuando usted está creciendo y está llegándose a nivel intermedio, hay una mala distribución. Por ejemplo, usted tiene que pensar en ese marco de esa época. Lo que ellos estaban pensando era la transición de agricultura a industria. Entonces dice, no, es que cuando, por ejemplo, todo el mundo está en agricultura, todo el mundo es pobre, pero todo el mundo igualmente pobre. Digamos. Entonces dicen, a medida que usted se pasa a industria, hay más desigualdad porque hay gente que consigue estar en industrias que pagan más, que pagan menos, entonces la desigualdad sube. Pero dice, a medida que la gente se va educando más, va consiguiendo mayores recursos, va educando más a sus hijos y demás, entonces la desigualdad va bajando porque básicamente todo el mundo empieza a ser más rico, pero más igualitario. O sea, y en eso ayuda, obviamente, y ahí están las otras teorías, que dice que también ayuda mucho, que a medida que se va pasando en esto, también van ayudando mucho a otras instituciones. Por ejemplo, las instituciones, por ejemplo, lo que acabo de decir, educación, salud, mejores sistemas de seguridad social, pensiones, o sea, hay unas instituciones que deberían, al menos en teoría, ir siendo construidas a medida que el desarrollo se incrementa, que ayudan a que se alcance este punto y después la desigualdad baje. Entonces, todo eso es materia de estudio del tema de desigualdad y desarrollo. Eso obviamente era porque tienen que pensar que esto es 1955, usaron datos de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos para que Kuznets sacara eso. Obviamente, desde 55 para hoy, obviamente ha habido infinidad de estudios del tema de la curva de Kuznets. Si alguno se quiere meter en eso, se puede meter en eso. O sea, solamente que tienen que meterle cosas laborales. Hay ver el tema, algunas cosas de empleo, de salarios y demás, como para que más o menos tenga una lista de laboral. Obviamente ha habido una infinidad de cosas que han tratado de estudiar esa misma curva de Kuznets en muchos otros países y darles marcos teóricos y econométricos completamente diferentes a lo que hizo Kuznets en el 55. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en muchos países en desarrollo no se observa eso. No se observa eso. ¿Okay? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué eso que planteaba Kuznets no se ve? ¿Okay? Mucho tiene que ver con que dice que no hay unas buenas instituciones laborales. ¿Okay? No hay buenas instituciones laborales. Vamos a ir hablando también de instituciones laborales en esta clase. ¿Cuál es la idea? Digamos, la idea es que debería haber, en teoría, una conexión entre pobreza, crecimiento y desigualdad. La idea es que a esto esto es Bourguignon, para que sepan, Bourguignon es un tipo que está muy dedicado al tema este de desigualdad.
Bourguignon, Atkinson, hay varios. La idea es que estas tres cosas tienen que estar completamente conectadas como para que más o menos esto esté conectado. Que tiene que haber cambios distributivos, crecimiento y reducción de la pobreza. Esa es la meta. La meta que cómo lograr un triángulo. Yo le diría un círculo virtuoso, digamos. Pero la idea es tratar de que esas tres cosas estén conectadas. ¿Y qué hace? Lo que hacen los estudios hoy en día es tratar de ver qué factores hacen que la conexión entre esas tres cosas exista. ¿Ok? Entonces, se dice que, digamos, que se puede lograr y que la clave está en el trabajo. Ahí es donde vuelve a aparecer economía laboral. Que dicen que básicamente lo que hay que tratar de lograr es, y yo me estoy metiendo en eso también, es fuerte conexión entre crecimiento y los mercados laborales. O sea, ¿por qué? Porque aunque parezca suena trivial, pero no es tan trivial, digamos, de que el crecimiento esté asociado con más trabajo y mejores trabajos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente obtiene sus ingresos del trabajo, más que otras cosas. Entonces, si uno logra eso, ese círculo o triángulo virtuoso se va a lograr. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que decíamos, en muchos lugares las tasas de desempleo son bajas, pero la remuneración son bajas. Entonces, la idea es que si en países en desarrollo, el enfoque entonces está haciendo últimamente que lo que importa no es hacer que la gente esté trabajando, la gente sí está trabajando, pero gana muy poco. Entonces, lo que hay que tratar de buscar son mecanismos por los cuales la gente se les mejoren sus ingresos laborales. Eso es lo que realmente se necesita. ¿Ok? De nuevo, está la teoría de Lewis. Lo que habíamos dicho, la teoría de Lewis dice que uno va pasando de, de agricultura a industria, de industria a servicios. Pero en la práctica lo que se busca es esto, digamos. ¿Ok? Entonces lo que se busca es que haya crecimiento económico, por eso el círculo me gusta más a mí que el triángulo, que haya crecimiento económico y eso genere capacidad productiva en la economía. Capacidad productiva en la economía que se refleje en mayor empleo, mayor productividad, y si se logra mayor empleo y mayor productividad, la idea es que eso va a llevar a mayores ingresos, especialmente para los hogares más pobres. Esa parte es clave, o sea, para que uno trivializa las cosas, porque se pueden lograr mayores ingresos, pero si esos mayores ingresos no benefician a los pobres, usted está igual de mal, la pobreza no va a caer. ¿Por qué? Porque perfectamente lo que puede pasar, y ha pasado, vamos a hablar de algunos de esos casos, lo que puede pasar perfectamente o sea, por eso las políticas de desarrollo son importantes. Ustedes pueden tener una distribución de ingresos así, y pueden tener perfectamente una política de crecimiento que lo que haga es simplemente, sí, o sea, en promedio, el gráfico no me quedó tan bonito. A ver. Borra esto de nuevo. Listo. Puede ser una política que sea así. Ahí está, ahí se va a notar. Puede ser algo así y que haya crecimiento, pero que básicamente la distribución después del crecimiento se vea así. Entonces, claro, sí, hay todo un montón de gente acá que está mucho mejor, pero en términos de pobreza, como que sí, hubo una reducción de pobreza, pero fue como, o hasta se puede mantener constante. O sea, hay un montón de gente que puede estar, claro, la cosa no estaba bien acá, ahora está mucho mejor por aquí, pero si la política de desarrollo no se enfoca en que esta gente le llegue más ingresos, como que la pobreza y la desigualdad no va a cambiar demasiado. De hecho, en este escenario que estoy describiendo, estoy casi con seguridad que la desigualdad está aumentando. ¿Okay? Está aumentando ahí. Entonces, lo que también es uno de los puntos de ese círculo es ese que está acá, que se logre el mayor ingreso para los pobres. Además, para que ese círculo sea sostenible,
también el Estado se tiene que poner las pilas con otras cosas importantes, con cosas que se denominan, se denominan en economía altas externalidades positivas. ¿Okay? Inversiones en salud, educación e infraestructura. ¿Okay? Esas son las tres grandes cosas que el Estado se tiene que ocupar. Si el Estado no invierte en esas tres cosas, además de otras, no, es muy difícil que se vaya para este lado, digamos. O sea, tiene que ser toda esta cadena. Porque la última es tratar de que los empoderar a los pobres. O sea, básicamente darles a los pobres mayor participación democrática, que tengan mejor salud, educación, hasta en la misma infraestructura, digamos. O sea, solamente tener una calle en mejores condiciones mejora la vida de la gente. Eso permite que estén más empoderados los pobres y eso lleva de nuevo a más crecimiento económico. Entonces, si uno logra esto, que esto, aunque suene de teoría, se ha logrado en algunos países, entonces eso no es imposible, es difícil, pero no imposible. Entonces, él logra el famoso, eso se llama, eso que le acabo de mostrar, lo que se llama crecimiento pro pobres. No me gusta demasiado el término a mí, porque pro pobre es como generamos más pobreza, pero no el chiste. El chiste es al revés, que reduzca la pobreza. Sería anti-pobreza, no sé. Medio raro. Pero ya está hecho así. Pro-poor se llama. Pro-poor growth. Pro-poor growth. Entonces la idea, de nuevo, es que tiene que haber más demanda laboral. En términos de economía laboral, es que ese crecimiento se tiene que traducir en más y mejores empleos. Esa es la idea. Que tiene que haber y se tiene que dirigir a sectores de mayor productividad y a sectores que tienen mayor tecnología, porque los sectores con mayor tecnología impulsan mayor productividad y eso genera un círculo virtuoso. Eso que está escrito en una oración es muy complicado, bien difícil, ¿ok? Bien difícil. Y obviamente por el lado laboral y por la oferta laboral. Entonces hay gente que se enfoca en lo uno, hay gente que se enfoca en lo otro. Yo últimamente estoy más enfocado hacia el primero más que hacia el segundo. Pero no es que el segundo no sea interesante, es súper interesante también, que tiene que ver cómo la gente pobre, o no pobre, podría ser clase media también, o sea, tampoco vamos a poner solamente enfocado en los pobres, pero la idea es cómo lograr que los pobres se integren al proceso de crecimiento económico. Y normalmente, pero podría haber otras políticas, ahí es donde la educación se vuelve fundamental. ¿Okay? Entonces, por eso hay tantas políticas y por eso los países que han tenido éxito han invertido mucho en educación, porque la idea es que la educación permite que los hogares más pobres puedan insertarse en la demanda laboral en sectores más productivos. O sea, no es casualidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia? ¿Okay? Entonces, la mayoría de los países que han logrado reducir la pobreza se caracterizan por altas tasas de crecimiento durante un periodo prolongado de al menos una década. Entonces, eso que está escrito ahí de nuevo también es bien difícil. Lograr altas tasas de crecimiento, pero altas tasas de crecimiento sostenidas. Si ustedes crecen 9 un año y después el otro crece en 1, medio que eso no hay... por ejemplo, Malasia. Crecimiento de tasa media anual de crecimiento de 7.5%. 7.5% durante casi 3 décadas. ¿Ok? Desde 1970 a 1997. Eso hace una enorme diferencia, digamos, en el bienestar de la gente. Indonesia y Tailandia también lograron lo mismo. ¿Ok? Le voy a dar algunas cifritas. Sencillo, porque la gente no se da cuenta de eso. Y sí es importante. Ustedes sí lo deberían aprender, lo que pasa es que no, como a veces los intereses gravitan hacia otras cosas. Acá tengo productividad, pero hagamos unos números rápidos acá en otra hojita. En productividad ya lo vamos a ver enseguida. No hoy, creo que es otro día. Vamos a empezar con productividad, que es un psicodélico. Si ustedes, pongámosle 1.0, vamos a poner 0.05. ¿Ok? Supongamos que ustedes crecen, qué sé yo, durante una década. Entonces, fíjense, supongan que durante una década la economía crece a 5% cada año. ¿Qué significa eso?
significa que tienen que tomar esto y elevarlo. Eso es matemática elemental, es que la gente se olvida de la matemática. Acá está, acá está. Elevado a este número durante una década. Entonces, en una década, creciendo al 5%, el ingreso del país, pueden tomarlo como crecimiento no del PIB, puede ser PIB per cápita. El crecimiento, o sea, en una década apenas el ingreso es 63% superior. Y en una década, son 10 años, creciendo a 5. ¿A cuánto crece la economía colombiana, por ejemplo? Apenas crece como al 3. Eso significa que en una década apenas se crece un 33%. Y fíjense que es pura matemática elemental. Por eso la gente sí se concentra mucho en estas cosas. Porque dice, señores, es que si seguimos creciendo a esa tasa, no llegamos a ningún lado. ¿Ok? En cambio, fíjense lo que les acabo de decir, esos ejemplos empíricos. En cambio, si se crece al 7 o 7,5, básicamente en una década casi se duplica el ingreso. ¿Ok? Entonces, crecer sí es importante. Sí es importante. E imagínense esos países que son los famosos tigres asiáticos durante 30 años. En 30 años se multiplicaron por casi 7 su ingreso. Por eso son los famosos tigres asiáticos. ¿Ok? Entonces no hay que trivializar esas cosas, digamos. No hay que trivializar. Por eso la gente que hace macro se concentra tanto, señores, no estamos creciendo. Y se concentran precisamente por este tipo de cosas. ¿Okay? Hagan unos cuantos cálculos con la matemática más elemental que han aprendido y se dan a dar cuenta por qué la gente es tan obsesionada con esto. ¿Okay? Muy obsesionada con esto. Porque se necesita crecer mucho. Sin crecimiento, o sea, fíjense con lo que les digo, supongan al 3. Si en 30 años se ha duplicado y un poquito más, 2,4. O sea, se ha duplicado y un poquito más. En 30 años. O sea, crecer, o sea, entonces esas tasas, esa diferencia en tasas hace mucha diferencia. Mucha diferencia. Ni hablar, porque además acá estoy suponiendo, porque si no, me tendría que poner una cosa larguísima. Estamos suponiendo simplemente un promedio. Imagínense que es el caso, por ejemplo, de Argentina. Debería mostrar algunos números de Argentina también. Es terrible, porque Argentina es como que el crecimiento es un electrocardiograma. Es peor todavía, digamos, crecer 9, 1, menos 2, menos 3, 0. Después uno vuelve a crecer a 7, después uno vuelve a crecer a 0. Eso es horrible, digamos. O sea, es como... O sea, entonces la gente que está como, ¡hey! ¡Hey! O sea, es como una montaña rusa, digamos. Es peor, digamos. Esas son las famosas crisis económicas y demás. Entonces es horrible. Horrible, horrible. En cambio, por ejemplo, hay lugares que no les ha ido tan bien, digamos. Por ejemplo, hay lugares como Uganda e India. Bueno, Uganda creo que no es tan buen ejemplo. India sí. Pero que India, por ejemplo, si había un tema ahí de India, para que ustedes están muy jóvenes, para allá les diría como el 2000, ¿cuándo era? 2010 más o menos. Había un tema que creían que India era la futura de Estados Unidos. Era casi que se pensaba eso. Que decían, no, o sea, esto ya India se viene el elefante, le decían elefante de Asia, digamos. Pero no, o sea, básicamente nunca lograron reducir su pobreza ni su desigualdad. Y hay muchas explicaciones detrás de eso, digamos. Entonces, básicamente, India está ahí, es una economía importante, pero no se ha vuelto la superpotencia que se esperaba. Y muchos se lo atribuyen a la falta de reducción en desigualdad y pobreza. Muchos se lo atribuyen a eso. Y hay teoría, por eso Acemoglu y Robinson ganaron el Nobel, que tienen que ver, que dice que básicamente en India hay unas cuestiones culturales, y es choqueante, digamos, que impiden reducir eso. Por ejemplo, hay unas barreras, por ejemplo, étnicas, digamos, de castas que ellos tienen, que lo impide mucho. Y además,
la política de desarrollo económico ha estado beneficiando mucho a las clases altas, pero básicamente hay un montón de gente que no está participando de eso. Es muy triste. Bueno, y voy a mostrarles para cerrar la clase de hoy qué es lo que se ve en los datos. Esto es del librito de la OIT, básicamente crecimiento económico, crecimiento del empleo, crecimiento de la productividad y pobreza. Y ya que estamos, voy a mencionar rápidamente cómo la gente entiende pobreza, productividad, perdón. Pobreza, ¿qué es pobreza? Productividad, digo, perdón. Productividad, y vamos a volver a este concepto varias veces, típicamente es PIB sobre empleo. Si ese es un concepto súper útil o no, lo vamos a debatir. Pero así está medio. ¿Ok? Entonces la gente lo que está haciendo permanentemente es ver sobre si ese cociente está aumentando o disminuyendo. No, y después vamos a hablar del por qué. Pero para que entiendan, cuando yo estoy hablando de productividad, específicamente qué estoy hablando. Entonces, lo que se ve es una heterogeneidad bastante fuerte, digamos. ¿Qué sé yo? Digamos, por ejemplo, Brasil, que es un vecino un poco más cercano. Digamos que Brasil básicamente no tuvo crecimiento desde el PIB entre el 96 y 2003, yo creo que es porque tuvo una recesión en el medio. Tuvo caída en el empleo, pero la productividad creció, pero la pobreza se redujo. Entonces depende, digamos, que entre el 2003 y 2008, que era donde la economía brasileña estaba junto con India, eran como wow, también le dio todo bien, que esta es la época de Lula, las primeras presidencias de Lula, digamos. Entonces no es casualidad que Lula tenga tan buena reputación. Pero hay lugares que no les fue tan bien, que Bangladesh, que creció el PIB, pero tuvo reducción en empleo, mayor productividad, pero logró reducir su pobreza. Entonces hay de todo un poco, digamos. Tailandia o Indonesia, digamos. Indonesia creció un montón el PIB, pero no logró generar suficiente empleo, la productividad tuvo crecida, pero sí logró reducir la pobreza. En cambio, hay lugares como Ghana, que tuvieron un aumento del PIB, pero reducción en el empleo y mayor pobreza. Entonces también están estas paradojas, ¿no? De mayor crecimiento, pero no se mejoran los otros indicadores. Es preocupante eso. Ahora, esto es un poco viejo, esto es como de 2007. Logré conseguir, de un colega mío, estudié con él y todo, de un librito de ellos, de él y la esposa. Hoy están divorciados. No sé qué pasó. Ellos hicieron un muy buen trabajo, gran trabajo, para países de Latinoamérica. ¿Okay? Países de Latinoamérica. Entonces acá tienen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica. Entonces estos son países de Latinoamérica. E hicieron el análisis de crecimiento, ¿ok? De crecimiento del PIB per cápita, y fijándose si en este periodo del 2000 a 2012, ¿qué pasó? ¿Ok? Y está interesante, fíjense, ya que estamos concentrados en Colombia. Fíjense el crecimiento de Colombia, digamos. El crecimiento de Colombia en el periodo total, lo que les decía, yo no estaba tan loco. Miren que incluso 2,76 el crecimiento promedio. ¿Okay? 2,76. Pero fíjense la suerte muy variada en la región. Vamos al caso de Argentina. Argentina creció un poco más, 3,57. ¿Ok? Pero tuvo, como les decía, periodos bastante malos, como menos 0,33, 44. Venezuela, unos 67. Entonces, el librito es muy interesante porque da unas cifras que uno no tiene en la cabeza. Y esto estaría bueno tenerlo más resumido, pero ellos hicieron toda una batería de indicadores de cómo se ve la cosa, digamos, de qué pasó con el desempleo, ¿ok? Entonces, ese librito, creo que lo puse ya en el programa, contabiliza, digamos, el número de indicadores que mejoraron o no mejoraron. Entonces, es bien interesante porque dependiendo de dónde están parados ustedes, ellos sacan el porcentaje de indicadores que mejoraron o no mejoraron en ese periodo. Y estos son todos indicadores laborales, o sea, desempleo, sector económico, educación, ingresos, pobreza. Entonces, es un muy buen libro que conecta precisamente todos estos puntos que estaba hablando recién. Entonces, fíjense que lugares como Bolivia mejoraron en todos los indicadores.
Lugares como Colombia apenas mejoraron en un 81% de todos esos indicadores. Entonces no le fue tan bien. En cambio, lugares como Honduras, o sea, mejoraron tan solo en el 19% de los indicadores laborales. Entonces, la conexión entre ingresos, entre crecimiento y mejoras laborales, es bastante heterogénea en la región. Bastante heterogénea en la región. Pero en general, uno sí ve, o sea, uno no ve tampoco que esto tiende a cero, por lo menos uno sí ve que estos números tienden más cerca a 100 que cerca a cero. Por lo menos hay algunas buenas noticias. Entonces, por lo menos sí parece que el crecimiento se tradujese en promedio en algunas mejores. Pero pasa que hay mucha heterogeneidad. ¿Por qué? Bueno, materia de estudio. Y el libro es muy bueno en eso. Es muy descriptivo, es muy bonito en ese aspecto, pero es también de todas formas un poquito pesado. Si alguien lo quiere, se los paso. ¿Okay? Listo. Llegamos hasta ahí hasta ahora. Llegamos hasta ahí hasta ahora. Listo. Con esa tablita hermosa. Pero el libro es bueno. El libro es bueno. El libro es bueno. No lo he leído entero. Es un libro largo. Son como 300 páginas. Un libro largo. No están solamente están mis colegas, está ahí creo que 2 personas más. Y pero el libro está muy bueno. Muy bueno.